Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de domingo. Hoy es 16 de agosto. Comenzamos una nueva jornada informativa con un claro mensaje de solidaridad para las familias afectadas por el terremoto que se presentó el pasado lunes. A ellas les expresamos nuestro acompañamiento y nuestros mejores deseos en este difícil momento. En esta agenda informativa hoy vamos a conocer de los alcances del uso de semillas transgénicas en los cultivos de maíz, así como los avances tecnológicos que están transformando el sector floricultor. También hablaremos del desarrollo de la Orinoquía, una de las apuestas del actual gobierno, y destacaremos la importancia de los seguros como una herramienta de protección, no solamente para los productores, sino en las grandes ciudades. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de domingo 16 de agosto. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa en esta mañana de domingo y en los próximos minutos vamos a conversar sobre el debate global en torno al maíz genéticamente modificado, que ha dejado de ser una discusión puramente científica para convertirse en un conflicto geopolítico, económico y también ambiental. Mientras las empresas biotecnológicas defienden estas semillas como parte de la respuesta definitiva ante la crisis climática y también la creciente demanda de alimentos, comunidades agrícolas y defensoras del medio ambiente alertan sobre las consecuencias irreversibles de su adopción de manera masiva. Por un lado, la industria argumenta que el maíz transgénico, diseñado para resistir plagas específicamente como el gusano cogollero y tolerar sequías extremas, estabiliza la producción agrícola en regiones vulnerables. En nuestro país, 9 de cada 10 hectáreas de maíz tecnificado son transgénicas, aportando más de 1,07 millones de toneladas del grano. En los próximos minutos vamos a hablar con la doctora María Andrea Uzcategui. Ella es la directora ejecutiva de Agrobio. Doctora María Andrea, bienvenida al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarla, buenos días. Luis Enrique, un gusto escucharlo y un placer estar en su programa. Muy buenos días para todos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va Agrobio? Muy bien. Nosotros seguimos trabajando por la innovación en el campo, don Luis Enrique. ¿Y qué innova? Sí, señora, yo le he visto a usted hablar de maíz transgénico, pero estaba viendo que ustedes tienen otros proyectos bien interesantes. Antes de hablar de maíz transgénico, ¿en qué otros proyectos están enfocados? Bueno, nosotros no solamente hablamos de maíz transgénico, nosotros hablamos sobre la innovación en las semillas. Cualquier cultivo que utilice biotecnología moderna puede ser apto para un mejoramiento a través de la biotecnología moderna o a través de las herramientas de la ingeniería genética. Hablamos mucho de maíz en Colombia porque es el cultivo que más se ha adoptado. Claro. Pero también podemos hablar de flores que han cambiado su color a través de esta tecnología. O hablamos de algodones que tienen tecnologías similares a las del maíz, que son resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. Y últimamente hablamos de soya, que es como el cultivo que en los últimos años se ha empezado a sembrar. Claro. Bueno, comencemos hablando por el maíz transgénico sobre este primer capítulo, esta primera parte de esta entrevista, y luego abordamos flores, algodón y soya. En cuanto al maíz transgénico, ¿cómo se está utilizando en Colombia y en estos momentos del cultivo que se da en el país? ¿Cuánta semilla pertenece a transgénicos? Bueno, el maíz transgénico llegó a Colombia en el 2007. Desde el 2007 se viene sembrando en Colombia, han incrementado sus áreas año tras año y esto pues mostrando los beneficios que ofrece el agricultor. En Colombia tenemos dos características principales, como ya les dije, tenemos la resistencia a algunos insectos principales o insectos plaga principales en el cultivo y tolerancia a algunos herbicidas, lo cual pues le facilita las prácticas agronómicas al agricultor, le ha permitido ahorrar en insumos
y principalmente pues proteger sus cosechas. Al 2025 puedo decirle que 24 departamentos siembran cultivos transgénicos de maíz en el país y Ujú. se sembraron 163.700 hectáreas de este cultivo en el país. Así que como ustedes lo pueden ver, Ujú. son muchas las hectáreas que los agricultores colombianos hoy lo siembran. Es aproximadamente el 78% de lo que se produce en Colombia es maíz transgénico y es el 91% del maíz tecnificado del país. Tiene un mayor rendimiento por hectárea, claro. Sí, sí, tiene un mayor rendimiento por hectárea. Si comparamos con los otros tipos de semillas que se siembran en el país, una semilla convencional puede tener un rendimiento de 5.6 toneladas por hectárea. El maíz transgénico en promedio está a 6.5 toneladas por hectárea, pero esto depende del departamento y de las prácticas agrícolas que se usen. Ese es el promedio del país, pero podemos tener departamentos que obtienen 10 o 12 toneladas por hectárea. Doctora María Andrea, ¿cuál es la diferencia con el maíz nativo, el maíz que es autóctono de nuestro país? El maíz transgénico, bueno, tenemos tres tipos de semillas, empiezo por allí. Una son las semillas criollas y nativas, son las semillas que llegaron al país, se han conservado y que principalmente nuestros indígenas las han mantenido. Tenemos semillas convencionales donde ya se ha aplicado pues el conocimiento científico para el mejoramiento genético de este tipo de cultivos, donde hay diversas técnicas para mejorarlo, como la hibridación, como cruzamientos, mutagénesis. Y por último tenemos una última tecnología que es la transgénesis de los maíces que estamos hablando, Ujú. y es donde se utiliza la biotecnología moderna o una técnica de esta que es la transgénesis, donde hacemos la transferencia de un gen que nos expresa una característica que estamos buscando en el maíz. Es como la evolución de las tecnologías de mejoramiento genético. Cada vez buscamos que sean tecnologías mucho más precisas y que nos ahorren mucho más tiempo en el desarrollo de estos nuevos cultivos. Eso generó mucha controversia en el país. Algunos agricultores y algunos em, ingenieros o algunas personas que defienden el maíz nativo señalaban que, pues, que el transgénico no era bueno. ¿Esas controversias quedaron atrás? Las controversias siguen estando y yo creo que es más por desconocimiento de la tecnología que otra cosa. Es una tecnología nueva y como cualquier tecnología nueva, pues genera curiosidad y desconfianza, pero a lo largo de los años hemos venido demostrando que el maíz transgénico o la tecnología ofrece beneficios no solamente para los agricultores, sino también para los consumidores y para el medio ambiente. Entonces, entre más conozcamos de estas nuevas tecnologías, menos miedo generarán. Lo cierto también es que son tecnologías con todo el respaldo científico, son los cultivos más estudiados en la historia de la agricultura, pero también más rápidamente adoptados por los agricultores en la historia de la agricultura. Y precisamente por eso, Ujú. porque ofrecen beneficios y yo podría decirle que el 99% de los agricultores que siembran esta tecnología la vuelven a sembrar porque están satisfechos con ella. Claro. Estábamos hablando y usted nos estaba comentando que es resistente a plagas y tiene cierta tolerancia a los herbicidas. Pero, por ejemplo, cuando estamos a puertas de un fenómeno del niño, ¿también es tolerante al calor, a las pocas lluvias? Aún no tenemos esa tecnología en Colombia. Tenemos cultivos tolerantes a la sequía o más tolerantes a bajas concentraciones de agua, gracias a mejoramientos convencionales. Con transgénicos todavía no está aprobada esa tecnología en Colombia, pero lo que sí hace esta tecnología es que las características de resistencia a insectos
permiten proteger al cultivo de las afectaciones por esta plaga. Con el incremento del calor o con el incremento de las temperaturas, el gusano cogollero se desarrolla en una forma mucho más rápida y pues los maíces o los algodones o cualquier cultivo se va a ver mucho más afectado por esta plaga. Estar protegido o tener este seguro le permite a los agricultores estar mucho más tranquilos y poder tener una producción mucho más eficiente. ¿Tiene algún cuidado en especial o por parte del agricultor o es una siembra tradicional sin ninguna modificación? Las siembras pueden ser lo mismo que el agricultor normalmente hace, pero sí requiere unas prácticas y unas normas que ha establecido la autoridad competente para su manejo. Dentro de esas prácticas nosotros recomendamos, y es obligatorio, no solamente la recomendación de nosotros los desarrolladores, sino también es obligatorio por el ICA, sembrar un refugio. Y el refugio es una porción del terreno que se siembra con el mismo cultivo, pero sin la tecnología de resistencia a insectos. Y le explico de qué sirve esta porción de terreno o este refugio. Este refugio permite ser el hogar o el espacio donde crecen los insectos que no son sometidos a la proteína que da la característica de resistencia a insectos. Allí pueden crecer insectos susceptibles que al cruzarse con insectos que han sido sometidos a la proteína, sus hijos van a seguir siendo susceptibles. Y así evitamos que los insectos generen una resistencia a esta proteína. Estamos hablando de los polinizadores. No, estamos hablando de insectos que hoy en día son insectos plagas para el maíz. Pero no tiene ningún efecto para los polinizadores. No tiene ningún efecto para los polinizadores. La tecnología es específica para una plaga que son los insectos lepidópteros. Son una plaga principal en los cultivos de maíz y por eso la tecnología se desarrolló para hacer los cultivos resistentes a esta plaga. ¿Tiene algún costo por las patentes o no? En Colombia no tienen patentes. El desarrollo de esta tecnología o de estos cultivos pueden tener una protección que se llama derechos de obtentor en cultivos. En Colombia las semillas no pueden patentarse, o en la región andina las semillas no pueden patentarse. Entonces es una tecnología muy controlada. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Regresamos en esta mañana de domingo aquí en el campo de Caracol Radio. Estamos dialogando con la doctora María Andrea Uzcategui. Ella es la directora ejecutiva de Agrobio. Nuestra conversación está relacionada con maíz tecnificado que está en nuestro país. 9 de cada 10 hectáreas ya son semillas transgénicas que están aportando 1,07 millones de toneladas. Doctora María Andrea, ¿hay algunos países en estos momentos que prohíben el cultivo, las exportaciones de maíz transgénico? En algunos países hay prohibiciones, pero lo que sí es importante es que para poder sembrar esta tecnología en los diferentes países debe haber un marco regulatorio para su evaluación, su aprobación y, como es el caso de Colombia, para su monitoreo postcomercial. Países que los prohíban los puedo contar con una mano. ¿De verdad? Sí, y países que no tengan un marco regulatorio sí son muchos. Países que los siembran legalmente y que tienen un marco regulatorio para esto son aproximadamente 29 países en el mundo. Como le digo, es una tecnología regulada y que debe contar con un marco regulatorio para su evaluación y su aprobación en el país donde se deseen sembrar. Por ejemplo, en Colombia, un pequeño agricultor que la está escuchando a esta hora de la mañana, ¿tiene la posibilidad de acceder, de tener estas semillas o no? ¿O es muy difícil o es muy costoso? No, cualquier agricultor tiene la posibilidad de elegir qué semilla quiere sembrar. El agricultor se puede acercar a un distribuidor de semillas y poder comprarla. Lo que sí tiene que hacer es poder cumplir con un marco regulatorio que hay post-comercial, o sea, después de que se aprueba a nivel comercial estas semillas, el agricultor que lo quiera sembrar tiene unas responsabilidades. Y esas responsabilidades son
firmar una licencia con el proveedor de esta semilla y cumplir una práctica agrícola importante que es la siembra de refugio. Sí. Y como ya le dije, la siembra de refugio es una práctica agrícola que le permite al agricultor proteger su tecnología para siguientes siembras o para el futuro y poder seguir recibiendo los beneficios de la protección de esta tecnología frente a algunas plagas o en el manejo, como le dije, para poder sembrar una característica que sea tolerante a herbicidas. Sí, señora. Doctora María Andrea, segunda parte de esta entrevista, pues la vamos a orientar a las flores, al algodón y la soya. En cuanto a las flores, ¿qué cambios se han dado? ¿Qué nuevas variedades se están presentando de modificación genética? Bueno, Luis Enrique, buena pregunta y poca gente lo sabe, ¿sabe? El primer cultivo genéticamente modificado aprobado en el país fueron los claveles azules y ese cultivo se aprobó en el año 2000, se empezó a sembrar en el año 2003 y su característica, como lo digo, es poder obtener el color azul en los claveles. Lo que se hizo fue transferir un gen de las petunias, de las flores petunias, al clavel para poder dar estas tonalidades entre azules, violetas, morados, que era tan difícil lograrlo a través de las técnicas de mejoramiento convencional. Hoy en día no solamente se siembran claveles, se siembran también rosas, crisantemos y gipsofilias azules que son exportadas a diferentes partes del mundo. Nada de lo que producimos hoy en día de estas flores genéticamente modificadas se venden en el país. Su solicitud se hizo solamente para exportación y al parecer son muy atractivas en Asia principalmente y en Europa estas flores azules. ¿Es para un mercado específico? Es para, principalmente es Asia. Sí. Es un color muy llamativo para ellos y creo que se venden muy bien allí. Ahora, pues los floricultores que quieran trabajar esta modificación tienen que pagarlo, ahí sí no hay nada que hacer. Es una tecnología que hoy en día la tiene principalmente una casa comercial o claro. Una compañía de flores. Tienen un permiso especial o tienen todos los permisos especiales para la siembra de estos cultivos genéticamente modificados y todo lo que producen, como le digo, es para exportación. Otras variedades también señora. Perdón, y se siembran aquí en la sabana de Bogotá, alrededor de la sabana de Cundinamarca. Cuando se presenta Expoflora de Azocolflores, uno ve también otras variedades que son muy particulares y tienen unos colores muy llamativos. ¿Eso también ya es una modificación? Sí, son modificaciones, pero la mayoría de estas son modificaciones convencionales, a través de técnicas convencionales. Las más difíciles, como esta del color azul o colores lilas, se han obtenido a través de modificación genética o a través de transgénesis. Y son pocas en comparación con el desarrollo que ha habido en flores, el mejoramiento convencional. Yo diría que es un 10%, 5% frente al resto de mejoramientos por técnicas convencionales. Y me imagino que el floricultor acude a ustedes cuando quiere una variedad específica o un color específico dependiendo del mercado. No, la verdad no acude a nosotros. Nosotros como asociación no vendemos nada. Nosotros solamente damos el respaldo científico a lo que es la tecnología. Ellos acuden a los desarrolladores de la tecnología, que pueden ser, compañías en diferentes partes del mundo, y solicitan el permiso o la autorización para usar esa tecnología en sus flores. En el caso del algodón, ese es otro cultivo que también yo diría que ya casi está en una situación muy dramática porque ha caído las hectáreas de producción. ¿Ustedes también han realizado algunas modificaciones y esto ha generado una mayor actividad o no? Desafortunadamente le cuento que sí, para mí es una tristeza que el algodón esté bajando las áreas en el país, siendo un cultivo tan importante, tan generador de empleo, que en los últimos años ha decrecido mucho. Pero si usted se acuerda, en los años 80, 90, había más de 300.000 hectáreas de algodón en el país.
desaparecieron principalmente por las plagas, y fue a comienzos de los años 2000 cuando entra la biotecnología y otra vez empiezan a crecer las áreas de algodón transgénico en el país. Alcanzaron a llegar a las 50.000 hectáreas de algodón transgénico en el país en el 2011, y desde entonces han venido decayendo, y no por temas de la tecnología, sino más por temas comerciales. Le ha resultado más fácil a la industria importar algodón que sembrarlo en el país. Y otra de las causas es que la industria textil en Colombia también ha decaído mucho. Se han cerrado muchas empresas, entonces tampoco hay mucha demanda de algodón en el país. Pero sí, hay tecnologías de mejoramiento en los cultivos, o hay cultivos transgénicos aprobados en el país, y también están en esas dos características de resistencia a plagas principales o a insectos, y de tolerancia a herbicidas también. ¿Los mayores productores que utilizan estas variedades son Estados Unidos y Australia? Estados Unidos es el mayor productor de cultivos de algodón en el mundo, y si no estoy mal le sigue Brasil. Brasil y Argentina son los segundos y terceros en producciones y exportaciones de algodón transgénico en el mundo. Y doctora María Andrea, para no molestarla más, una inquietud final. El desarrollo que han tenido los menonitas aquí en los llanos orientales con la soya es debido a estas variedades de semillas transgénicas. Yo no estoy segura. Creo que ellos tienen tanto semillas convencionales como semillas transgénicas, tienen de las dos. Pero lo que sí es claro es que la Orinoquía tiene un potencial de crecimiento importante tanto en soya como en maíz, y una de las herramientas estratégicas para aplicar en este desarrollo es el uso de semillas mejoradas a través de biotecnología. Es en donde podemos crecer, en donde podemos tener una mayor densidad por área de siembra de cultivos, donde por lo mismo pueden llegar a muchas plagas o incrementarse las plagas, y por lo tanto la tecnología de resistencia a insectos puede ser una herramienta muy importante para el manejo de los cultivos en esta zona. El mensaje para el agricultor que la escucha a esta hora de la mañana es que no hay que tenerle miedo a los cambios, a las modificaciones genéticas. Si no lo quiere hacer, pues puede seguir cultivando las semillas nativas, ¿cierto? Totalmente, el agricultor debe seguir con el derecho de poder elegir qué semilla quiere sembrar o cuál semilla le favorece más a su bolsillo. Y como por comentarle un comentario adicional, es el que menos miedo le tiene a la tecnología es el agricultor. Agricultor que usa la tecnología se queda con la tecnología. Los que le tenemos miedo a la tecnología somos más los consumidores, y por eso comencé diciendo que entre más conozcamos sobre la tecnología, menos miedo tendremos. Pero el agricultor que hoy en día usa la tecnología, o el agricultor colombiano es un agricultor innovador que usa la tecnología y que hoy siente que la tecnología le presta beneficios a su bolsillo, beneficios para la protección de su cosecha, beneficios para poder suplir la demanda que hoy hay frente a estos productos, y que además con la normatividad colombiana podemos estar tranquilos de que se están sembrando de la mejor manera, se está ayudando a la seguridad alimentaria del país y se está protegiendo la biodiversidad alrededor de estos cultivos. Pues doctora María Andrea, de verdad muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil, y volveremos a hablar, si le parece, en una próxima oportunidad. Luis Enrique, con mucho gusto, ha sido un placer estar con ustedes hoy, y de verdad que las puertas de Agrobio están abiertas para consultar lo que es esta tecnología y los beneficios que puede prestar a la sociedad y al agro colombiano. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. El futuro de la Orinoquía apunta a convertirse en el gran motor de la agroindustria y la seguridad alimentaria de nuestro país. Ese es uno de los grandes objetivos que ya planteó el presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, debemos indicar que en todos los gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto, pero realmente no ha logrado un avance sustancial.
Nos acompaña a esta hora de la mañana un gran conocedor sobre este particular, teniendo en cuenta que fue ministro de Agricultura. Estamos hablando del doctor Rubén Darío Lizarralde. Doctor Rubén, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Enrique, buenos días. Para mí es todo un placer estar conversando en este programa. Doctor Rubén Darío, usted fue ministro de Agricultura, también conoce los proyectos de la Orinoquía. ¿Por qué siempre se hacen los anuncios y realmente nunca se ha logrado desarrollar esta zona del país? A ver, sí, se han hecho anuncios, inclusive el sector privado ha hecho un esfuerzo importante que se ha venido expresando. Digamos que en la Orinoquía había un gran impulso hacia el año 2012-2013 para haciendo inversiones en esa zona del país. Y lamentablemente el proceso de paz y todo lo que en él se contenía frenó muchas de esas inversiones y de esos esfuerzos que se estaban haciendo, inclusive con capital extranjero. Y pues todo el gobierno del presidente Santos, eso quedó frenado. Y posteriormente, poco a poco, el proceso se ha ido despertando y hoy tenemos personas como Gabriel Jaramillo, no solamente haciendo importantes inversiones, sino trabajando con resultados espectaculares. La Facenda, por ejemplo, es una empresa para mostrar internacionalmente. El doctor Luis Carlos Sarmiento también ha mostrado un gran interés en la zona. Ahora lo que hay que mostrar son proyectos importantes. Manuel Santiago Mejía en Antioquia, con la dirección de una persona que ahora va a ser viceministro en este gobierno, Ricardo Dahut, lograron algo fundamental alrededor de la soya y el maíz, que fue prácticamente trabajar en cadena, que aquí en Colombia trabajar en cadena casi que es un imposible. Entonces empieza uno a observar unas señales que son muy interesantes y que de acuerdo a lo que expresó este presidente, pues van a poderse concretar durante este gobierno. Y nos toca a todos, gobierno y sector privado, trabajar para que eso sea realidad. Yo he venido manifestando en varias oportunidades que en la Orinoquía puede estar la solución para el tema de la sustitución de cultivos. Ningún cultivo, absolutamente ningún cultivo puede reemplazar la coca en el mismo terreno donde se está sembrando la coca, porque para el campesino es mucho más eficiente el cultivo de la coca. Por ejemplo, 7 hectáreas de palma pueden reemplazar para el campesino el ingreso de 1 hectárea de coca. Hay en la Orinoquía, Luis Enrique, 14 millones de hectáreas que se pueden trabajar. Claro. Y usted sabe que en este país ni siquiera tenemos sembradas 7 millones de hectáreas en todos los cultivos. Entonces hay un potencial enorme, hay modelos que se pueden aplicar. De hecho, un piloto nosotros lo establecimos en el Magdalena Medio con un éxito impresionante. Y yo creo que si nos conectamos sector público y sector privado, podemos ver algo que hasta ahora no se ha podido observar en la Orinoquía. Usted lo ha dicho, hay que hacer una unión entre el sector público y privado porque en la zona se necesitan millonarias inversiones por la acidez de los terrenos en la Orinoquía. Adicional a eso, pues también hay que construir vías, hay que generar desarrollo. ¿Esa inversión del sector privado sí estará lista? A ver, en la medida en que se resuelva un tema, que es el tema de la tierra, y yo creo que se puede resolver, o se resuelve el tema de la tierra. Fíjese que en el Valle del Cauca, no toda la tierra que está sembrada de caña es de los ingenios. Sí.
La gran mayoría de la tierra es de los colonos, de los finqueros. De modo que uno puede en la Orinoquía arrendar la tierra, arrendar las UAF, llegar a acuerdos con los indígenas y arrendar esas tierras, o que las personas que tienen tierra participen de los proyectos en cuentas en participación, por ejemplo. Hoy hay muchas formas para que se pueda dinamizar ese, llamémoslo, esa barrera, esa pared que siempre ha existido y que de alguna manera muchos inversionistas dicen es que lo que pasa es que el tema jurídico en relación con la propiedad de la tierra impide las inversiones. Sí, las limita, pero igual ese tema se puede superar. Hoy tenemos instrumentos jurídicos que permiten que nos concentremos en el vuelo forestal, en el cultivo, y yo pueda sobre una tierra que no necesariamente tenga que comprar o ser del proyecto, avanzar en el proyecto, ¿no? De modo que se puede y hay que trabajar en conjunto. Ahora, lamentablemente, en mi época, cuando yo fui ministro, pues yo presenté un proyecto donde no solamente le dinamizábamos la legalización de las UAF, de los baldíos, porque casi todos los baldíos están ocupados, sino que adicionalmente acabábamos con las UAF. Esa es una limitación absurda en una zona como la Orinoquía. Allá hay que trabajar en grande. Nadie está diciendo que trabajar en grande sea una señal de que solamente los grandes pueden ser los dueños de los proyectos. No, para eso existe la titularización, donde muchos pequeños pueden ser dueños de grandes proyectos. Lo que pasa es que empresarialmente y desde el punto de vista del manejo de los proyectos en la Orinoquía se tienen que hacer de una manera diferente como se hace en el país. Claro. Ahora, usted también lo conoce, hay un proyecto bien interesante, o varios proyectos como nos lo ha planteado, el de los menonitas. Es una comunidad que llegó a Colombia y de una manera silenciosa ha logrado desarrollar un proyecto que hoy es ejemplo para unos malo, para otros bueno, de cómo la Orinoquía se puede convertir en una despensa agroalimentaria, ¿verdad? Los menonitas son un ejemplo extraordinario. La verdad, yo trato de no mencionarlos porque de una manera que uno no entiende, los han perseguido. Inclusive en el gobierno anterior, varios procesos les estaban levantando. Sí. Ojalá nosotros actuáramos, pensáramos y trabajáramos como los menonitas. Esa es una gente que le está haciendo un gran favor al país y que adicionalmente nos está mostrando que una zona donde decían que no se podía hacer nada, se puede hacer y mucho, porque en lo que ellos están trabajando en soya y maíz han venido mostrando resultados extraordinarios. De modo que es cierto, ese es un ejemplo extraordinario para señalarnos que en esa zona y en esa tierra sí se puede. El otro ejemplo lo tenemos en Brasil. El cerrado brasilero, Mato Grosso, tiene las mismas características que tiene la tierra en Colombia, y ellos tienen una experiencia que si la copiamos vemos cómo podemos superar las limitaciones que hoy vemos acá en la Orinoquía, pero que se sale adelante. Fíjese, Bioenergy, la empresa que gracias a Dios yo saqué adelante, que la recuperé de la quiebra de Ecopetrol. Todo el mundo decía, pero ¿cómo se le ocurrió a Ecopetrol sembrar caña? Otro fracaso de Ecopetrol. Pues lamentablemente fracasaron, pero recogiendo ahí sí de las cenizas esa gran empresa, la logramos colocar en el mercado y es una empresa súper exitosa y es una señal para muchos cañicultores que quieren buscar otras fronteras donde se pueda sembrar caña. Pues en la Orinoquía, repito, hay 14 millones de hectáreas que se pueden trabajar en muchos cultivos. Doctor Rubén, es decir, tenemos problemas de infraestructura, capital humano, inseguridad jurídica, problemas de coordinación entre los gobiernos
y también costos de financiación serían como esas dificultades para el desarrollo de la Orinoquía colombiana. Sí, Luis Enrique, pero varias de ellas se pueden superar fácilmente. Por ejemplo, toda actividad productiva genera impuestos. Si empezamos a trabajar en forma, gracias a Dios ese tema también ha venido evolucionando en obras por impuestos, la misma actividad económica que genera o puede generar la Orinoquía produce los impuestos para montar la infraestructura, porque sí se requiere infraestructura. La Orinoquía no tiene infraestructura, pero la actividad económica puede generar la misma solución. Es que lo que se puede lograr ahí puede ser un milagro, no solamente un milagro económico para disminuir la pobreza extrema en Colombia, sino para lograr que mucha gente que está viviendo en los cinturones de miseria y padeciendo situaciones muy complejas como las que hemos venido padeciendo desde ayer, porque precisamente las viviendas, las casas, donde mucha gente que ha venido del campo hacia estas ciudades viene a vivir en unas condiciones muy complejas, si las condiciones se le muestran que pueden ser diferentes, que pueden tener educación, que pueden tener salud, que pueden tener recreación para sus hijos y empleo formal, muchos querrán volverse al campo. Mano de obra hay, lo que pasa es que en estos momentos pues ha ido abandonando el campo, pero puede regresarse. Doctor Rubén Darío, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil. Luis Enrique, un abrazo grande, me complace mucho oírlo. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Entramos ya en la parte final de nuestro programa de hoy domingo y vamos a hablar en los próximos minutos de la importancia de los seguros a propósito de este terremoto que afectó con mayor intensidad a zonas como el Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. Nos acompaña a esta hora de la mañana el presidente de Seguros Bolívar, el doctor Álvaro Carrillo. Presidente, un gusto saludarlo. ¿Y qué balance se tiene sobre los efectos de este terremoto en estas zonas del país? Bueno, primero, pues por supuesto expresar toda mi solidaridad con las familias que desafortunadamente han tenido una pérdida, pues lo más importante de una vida, y pues todo el apoyo de todo el país y yo creo que de todo el mundo con las víctimas y con las familias. Igualmente pues a quienes han tenido afectaciones en sus bienes, en sus propiedades, en sus automóviles, pues también un saludo especial y bueno, decirles que desde Seguros Bolívar y el Grupo Bolívar estamos pues totalmente acompañándolos y buscando las mejores formas de ayudar tanto a nuestros clientes como a otras personas con las que podamos hacer alguna labor, alguna tarea. Entonces, ya para entrar en la pregunta, tal vez lo primero es contar un poco cómo funciona esto. Lo primero es que hay pues un porcentaje importante con seguridad de personas que tenían un seguro, ya sea porque estaban aún financiando su inmueble y lo usual es que cuando hay una financiación de inmueble existe un seguro, o porque voluntariamente han tomado un seguro de hogar. Esos seguros contienen una cobertura, que es la cobertura de terremoto. La cobertura de terremoto pues cubre los daños, sustanciales importantes que se hayan hecho o que hayan sufrido las viviendas por el terremoto. Entonces, esa es la cobertura usual de la que estamos hablando en el caso del caso pues específico como en esta situación. Presidente, ¿cuántas viviendas contaban con un seguro y que les amparaba o que los protegía en caso de un evento natural o de un terremoto como el que pasó? Nosotros tenemos en las zonas afectadas donde el movimiento de tierras fue mayor, de impacto mayor, cerca de 60.000 inmuebles asegurados. Esto pues es en las principales ciudades, en las zonas aledañas, que ya sabemos que fueron las más afectadas.
Esa es la información de Seguros Bolívar. Nosotros podemos representar algo así como una cuarta parte del aseguramiento. Entonces, pues sin ningún dato exacto, posiblemente el número de viviendas aseguradas en esas zonas afectadas sea unas 4 veces esto, o sea, unos 240.000 inmuebles. Son los que tenían el beneficio del seguro en esos sectores, en esas zonas. Ahora, era obligatorio tener el seguro por parte de las edificaciones y viviendas nuevas, ¿cierto? Todas las viviendas que son financiadas tienen un seguro. Sí. O sea, cuando uno toma un crédito, tiene un seguro, sea para vivienda nueva o para vivienda usada, siempre tiene un seguro que entre las coberturas que tiene la cobertura de terremoto. ¿La cobertura es del 100% del valor del inmueble? La cobertura es llega hasta el 100% del valor del inmueble. En el caso de Seguros Bolívar, nosotros hacemos proyecciones anuales de acuerdo a información catastral que tenemos, avalúos que hacemos y a data que tenemos estructurada por mucha información que recibimos de nuevos inmuebles financiados, etc. Entonces hacemos una actualización del valor anualmente. Para saber que no hay pues lo que se llama en seguros un nivel de subaseguramiento, es decir, que el valor asegurado sea menor que el del inmueble. Nosotros hacemos esas actualizaciones todos los años, entonces creemos tener pues el valor del inmueble totalmente asegurado. Entonces, ¿qué pasa en el caso que hay un crédito y hay un inmueble que pues tiene destrucción total? Una parte de ese valor se va para cancelar la deuda, la obligación financiera, y el resto pues se le entrega al beneficiario. Ahora, personas, hay muchos colombianos que tienen seguros personales en caso de estas emergencias de terremotos, ¿o no? Es muy triste, tenemos un nivel de cobertura muy, muy bajo. Podemos estimar que el nivel de aseguramiento en Colombia puede ser de unos 2 millones de inmuebles asegurados a grandes cifras, viviendas, y en Colombia hay cerca de 14 millones de hogares. Todavía es una cobertura muy baja. La mayoría de personas tienen el seguro mientras tienen el crédito. Una vez cancelan el crédito, son unas 300 o 400.000 familias las que tienen asegurado su inmueble fuera pues, de ese seguro que se tiene mientras hay financiación. Las zonas rurales también de las viviendas que tienen algún seguro contratado también les cubre la atención, ¿no? Claramente, sí, también todas las zonas rurales donde hay un seguro hay cobertura. Lo mismo aplica para empresas, lo mismo aplica para pequeñas y medianas empresas, donde pues nosotros también tenemos reportes de empresas afectadas y sus instalaciones se vieron afectadas y ahí también hay coberturas. Entonces sí, siempre que haya un seguro en zona rural, en una empresa, va a existir esta cobertura de terremoto. Finalmente, para ustedes, ¿cuánto puede costar esto? Todavía son cifras que no acabamos de analizar, pero este puede ser un impacto para Seguros Bolívar cercano a 1 billón de pesos. Es una cifra pues realmente importante, una cifra enorme. Sin embargo, pues le damos la tranquilidad y la confianza a todos nuestros clientes, pues primero del patrimonio que tiene Seguros Bolívar, es la compañía de mayor patrimonio. Segundo, pues la calificación que mantenemos con nuestras calificadoras, que es AAA. Y tercero, contarles que esto pues no es conocido por toda la gente. Las aseguradoras también nos aseguramos. Claro. Las aseguradoras usamos un esquema que se llama reaseguro, y ese esquema lo que permite es que cuando suceden catástrofes de este tamaño, de estas dimensiones, nosotros no tenemos que pagar exclusivamente con nuestros recursos, sino que también acudimos a seguros internacionales de empresas que son gigantescas a nivel mundial, de empresas que tienen un patrimonio que supera el patrimonio de esas empresas, el Producto Interno Bruto de Colombia. Para darles como una referencia, el patrimonio de estas reaseguradoras a nivel mundial es de 800 trillones de dólares, el Producto Interno Bruto será unos 600 trillones, entonces es un patrimonio enorme, y ellos
también nos respaldan a nosotros, Seguros Bolívar, y a todas las aseguradoras en Colombia, para que cuando se presentan eventos de estas dimensiones nos toque pagar solo con recursos propios, sino acudimos a los recursos pues internacionales, a los patrimonios gigantescos de estas compañías. Doctor Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, de verdad muy amable, gracias por haber madrugado, por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctor, gracias. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar la próxima semana, el próximo sábado, para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el sector agroindustrial. Saludo para todos nuestros oyentes, familias afectadas por el terremoto, y para María Camila Tobar Avendaño por su colaboración con nuestro programa. Feliz inicio de semana, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces.